Hola, buenos días Jessica, buenos días a todos los amigos que hoy día nos están viendo. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Y tal como lo comentaba previamente, el Ministerio de Obras Públicas en este caso no ha estado exento de los desafíos que conlleva esta crisis. Y es por ello que nos gustaría que desde su cargo como Seremi en la región del Maule nos cuente principalmente, antes de ahondar por supuesto en otras temáticas sumamente importantes como los trabajos que se siguen realizando en alusión a la crisis hídrica. En realidad hay muchos puntos que tocar, pero pertinentemente en alusión a la pandemia, ¿cómo ha sido quizás el trabajo que ha desarrollado el Ministerio, en este caso la Seremía en la región del Maule, aún dentro de esta crisis? Bueno, yo creo que absolutamente nadie tenía en la mente o como idea qué es lo que era una pandemia, cuáles son las consecuencias de ella. Nosotros conocíamos un estilo de vida, lo digo en general, incluso como ciudadanos de a pie, un estilo de vida totalmente distinto. Nosotros trabajábamos normal, teníamos nuestras relaciones personales normales, nos vinculábamos con uno, con otro, todos trabajábamos y ejercíamos algún tipo de función. Y hoy día estamos en una situación en que tenemos un mundo medianamente paralizado y un país también en la misma situación. Entonces, todo lo que nosotros conocimos de cómo funcionaba el sistema antes, hoy día ya no es de la misma forma. Como decías tú, a nosotros se nos plantea como ministerio un tremendo desafío porque somos uno de los ministerios que mayor presupuesto en la región maneja y con eso nosotros creamos empleo, generamos riqueza desde el punto de vista de los servicios, etcétera, etcétera. Pero imagínate la situación que tenemos hoy día en donde no todas las personas se pueden trasladar libremente de un lado a otro, donde hay personas que se están contagiando, que están cayendo enfermas, ¿te fijas? Entonces, lo que no puede pasar con el Ministerio de Obras Públicas es que la actividad se paralice de golpe. Porque si nosotros paralizamos de golpe, eso significa que la situación social va a ser muy compleja. El Ministerio de Obras Públicas, y también podría decir lo mismo el Ministerio de los ministerios que inyectan muchos recursos a la economía. Entonces estamos haciendo un trabajo de reinvención, pero absoluta. Te voy a dar un ejemplo, que también lo nombraron y que en otras instituciones y servicios también ha funcionado. El teletrabajo. El teletrabajo, por ejemplo, es una iniciativa en su momento que fue ley, que quiso ser ley desde el gobierno del presidente Piñera 1, y pasaron 10 años y no se pudo concretar. Hoy día tuvo que venir esta pandemia y este problema en el cual estábamos obligados a estar en nuestras casas, los que pueden, yo no puedo personalmente, y tuvimos que en un mes reconvertir todo nuestro esfuerzo a poder habilitar lo que son las plataformas de teletrabajo. Nosotros tenemos aproximadamente 600 funcionarios, de los cuales 500 más o menos o 400 están con teletrabajo, el resto están cumpliendo funciones de emergencia, el resto están cumpliendo funciones también en turnos, porque la conectividad, como decías tú, el agua potable, la mantención de puentes no puede parar, no pueden quedar sectores desconectados. Así que hicimos todo ese cambio y hoy día estamos ya aprendiendo a navegar entre las videoconferencias, entre muchos llamados telefónicos, en fin, son muchos los desafíos que se instalan a raíz de esta cosa negativa que es la pandemia. Claro, y también entender que en relación al Ministerio de Obras Públicas, mayor parte del trabajo se realiza en terreno y precisamente hablando de terreno, sabemos también lo que ha significado todo lo referente a las barreras, a los cordones sanitarios. Como ministerio y en el caso de la región del Maule, ¿cómo ha sido quizás el seguimiento de estas barreras y el monitoreo de ellas en general? Mira, aquí hay que distinguir. Hay dos esfuerzos que se están realizando por las autoridades regionales. Uno, los esfuerzos que están realizando los municipios que tienen sus barreras autónomas. Yo el día lunes me tocó visitar la comuna de Chanco, pasé por la comuna de Cauquenes, pasé por la comuna de Peyúgue, Chanco y volví por Constitución. Y en todos los ingresos de entrada y salida constatamos que estaban haciendo los controles con las barreras sanitarias, el personal de salud adecuado y además apoyado por Carabineros. Eso es un esfuerzo que se está, en este caso, realizando por las autoridades y encabezado principalmente por los alcaldes. Pero también el gobierno ha tenido que también poner estas barreras sanitarias y ahí es donde nosotros apoyamos más directamente las barreras que tienen que ver con el ingreso y la salida de la región. Nosotros tenemos el peaje de Quinta en el sector de Teno y tenemos en el sector de Talquita, al sur de Parral,
2 barreras sanitarias. En esto la empresa concesionaria que nosotros administramos ha puesto a disposición personal, ha puesto a disposición material para apoyar al personal de ejército que está controlando en estos 2 puntos, letreras, eléctricas, luces para poder también hacer el control a las personas que se trasladan por la carretera hasta antes de la hora del toque de queda. Y esa operatividad en la que nosotros estamos ayudando a levantar en la coordinación principalmente con lo que nos pide el Ministerio de Salud. Uno, en este sentido, lo que tiene que hacer es ponerse a disposición de las autoridades que saben y manejan ciertos temas. Claro. La pandemia es una materia del Ministerio de Salud. Nosotros lo que nos pide salud lo hacemos y en eso estamos vinculados, apoyando fuertemente las 2 barreras de ingreso y salida a la red. Sí, a continuación igual Álvaro Díaz forma parte de esta conversación, Seremi, y tiene preguntas que realizarle. Álvaro, ¿nos escuchas? Sí, estaba preguntando, ¿me escuchó el Seremi o no? No, parece que no sé si se escucha. No se estaba escuchando, Álvaro. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Ahora te escucho, Álvaro, ¿cómo estás? Ya. Lo que yo le estaba comentando, Seremi, es que claramente la conectividad es un tema muy importante. Y no solo en temas también de movilidad, de tránsito de personas, de transporte público, de transporte privado, sino que la conectividad es un tema relevante para el mundo. Yo sé que hoy día quizás el tema en cuestión es efectivamente que hay controles sanitarios que tienen que ver con una situación que nos está pasando no solo a Chile, sino que también le está pasando al mundo. Pero yo sé que ustedes cuando asumieron este gobierno, por ahí uno de los desafíos generales era efectivamente cómo mejorar la conectividad de la región del Maule, porque si bien es cierto vemos carreteras dobles vías, trabajo que constantemente se están haciendo, inversiones millonarias, pero por ahí también quedan muchos sectores rurales de la región del Maule que buscan una mejor conectividad. Yo sé que eso también está presente, es un tema que también probablemente uno podría plantearlo como una deuda, porque efectivamente hay mucha gente que se tiene que movilizar kilométricamente desde los sectores precordilleranos, buscando quizás la conectividad con el centro de la región. ¿Cómo se trabaja con eso, sabiendo que efectivamente son muchas las demandas y en términos prácticos son muchos los caminos rurales que necesitan una manito de gato y una mejor conectividad? Mira, yo escuché hace un tiempo atrás a una antigua autoridad, si no me equivoco, del gobierno del presidente Lagos, a Francisco Vidal, que en unos momentos él defendía y decía por qué era importante, por ejemplo, el modelo de concesiones. Si ustedes se acuerdan, antes cómo era la carretera, nosotros teníamos una carretera de una sola vía, que en el fondo también tenía peaje y también lo significaba un cobro y que no era un gran estándar como la que tenemos hoy día. Cuando se crea el modelo de concesiones, lo que se permite es que el Estado pueda redistribuir los recursos que tenía que poner solamente en la carretera, ponerlos a trabajar en los sectores rurales. Y tú bien dices, Álvaro, y con toda razón, porque había una deuda con los sectores rurales. La región del Maule tiene más de 7.000 kilómetros de caminos rurales, una de las más extensas del país, es una de las redes más grandes. Hoy día estamos ya llegando a los 2.500 kilómetros de caminos asfaltados. Y nosotros cuando partimos de gobierno y en una situación normal en donde no había pandemia, nosotros fijamos un programa de trabajo para poder asfaltar aproximadamente 700 kilómetros más en estos 5 años que hoy día están en curso. Esa es una inversión pero millonaria, eran 95.000 millones de pesos que se ponían entre el gobierno regional y entre nosotros como ministerio. La idea de eso es que en estos 5 años nosotros pudiéramos ir aplacando lo más posible esas deudas que dices tú existen con los sectores rurales. Y eso va muy de la mano de una frase que en lo personal me ha tocado imponer como una impronta. Yo siempre, incluso antes del estallido social, lo decía así. La región del Maule, con las características que tiene, por la ruralidad que tiene, que es una de las principales características, la principal forma de hacer justicia social con las personas de nuestra región es tratando de igualar la vida que tienen las personas de los sectores rurales con los sectores urbanos. Entonces nosotros nos volcamos con todo a achicar esta brecha de kilómetros básicos, y los recursos, como te digo, vienen desde el punto de vista de que hay inversiones que se han redistribuido. Como ya no hay que meter plata en la carretera, tú puedes ocupar plata en esto. Y la idea es que es no parar incluso durante este tiempo de pandemia, porque nosotros creemos que si las personas de la ciudad están complicadas con esta cuarentena, imagínate lo que es para las personas de los sectores rurales. Por eso el esfuerzo está puesto en caminos
rurales, y en eso estamos trabajando harto, tenemos varias licitaciones, y está puesto en agua potable. Uno, primero porque es indigno vivir sin agua potable, y segundo, porque además de eso tenemos el desafío de la sequía, que no ha pasado todavía su tiempo, y en el fondo esto cada vez se está poniendo más grave. Entonces no podemos perder la distribución de recursos desde ese punto de vista, Álvaro. Bueno, hablemos de eso porque mi siguiente pregunta apunta a el desafío de combatir la escasez hídrica, que es un tema también que se viene arrastrando ya hace bastante ratito. Por ahí hay muchos departamentos que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas que efectivamente tienen que hacer esa pega. Hace poquitito también, incluso anoche veíamos un reporte de usted también lo mencionaba, en el sector de Chanco, en el sector de Pagüil, para ser más específico, donde se le entregaba una buena noticia a los vecinos, es decir, se hizo un pozo profundo donde hay cierta cantidad de agua que les va a permitir también la conectividad a los APR, que son las aguas potables rurales. Ese es un desafío constante. Uno de repente piensa que hoy día estamos hablando en términos de tecnología de que vamos a alcanzar el 5G, que vamos a andar súper rápido en internet, pero la realidad a veces cuenta de que hay sectores de la región del Maule que no tienen acceso al agua potable rural, que es un tema a veces puede ser irrisorio. Insisto, yo siento que hay muchos temas que tienen que ver hoy día con lo coyuntural. Estamos tratando de luchar con esta pandemia, pero paralelo a eso hay temas efectivamente que no se pueden detener. Insisto, ¿cómo se trabaja también en aquello sabiendo efectivamente que hay mucha demanda de agua y hay muchos sectores que históricamente nunca han tenido conectividad al agua potable? Mira, entremos de lleno a lo que es materia agua, pero antes de eso me gustaría nombrarte un par de cosas que son importantes respecto a la pregunta anterior. Me acordé de que son contratos incluso que están vinculados también con Constitución, que se están ejecutando. Contratos importantes de vialidad que se están haciendo: Radar Parque Inglés, Polo de Desarrollo Turístico. Este año se va a licitar el caso del Achigüeno, la continuación del asfalto, el camino Linares-Colbún, y en el caso de Constitución, proyectos sub casi 40.000 millones de pesos que se están invirtiendo, y ustedes tienen que conocerlo. Yo el lunes voy a pasar por Pellines Piñales, está quedando espectacular. Y comenzó, y que eso también lo vamos a anunciar en algún momento con algún hito virtual, que es lo que se puede hacer ahora, el siguiente tramo, que es Faro Carranza-Pellines. Ambos tramos son aproximadamente 35 kilómetros que se están arreglando ahí, y va a quedar pero muy bueno para la gente de Constitución. Eso es lo que en lo inmediato se está haciendo, y nos queda todavía pendiente la discusión de la doble vía o el mejoramiento desde San Javier a Constitución, que es algo que también tenemos que retomar cuando ya salgamos de esta pandemia. Como decías tú, en agua potable rural, en la región del Maule, el Ministerio de Obras Públicas tiene aproximadamente 300 sistemas de agua potable que dependen del trabajo de nosotros. Pero además de eso, existe un universo de 178 sistemas que no son del Ministerio de Obras Públicas y que han sido construidos, en este caso por el esfuerzo municipal, por el esfuerzo particular, etcétera, y que nadie los tenía en los registros. Hoy día, o sea, ya el año pasado, comenzó a detonarse los peores efectos de la mega crisis de sequía que ya lleva más de 10 años. Y tú bien lo dijiste, Álvaro, nosotros tenemos dos direcciones que dependen del Ministerio de Obras Públicas que tienen que, en este caso, administrar los temas de agua. Una es la Dirección General de Aguas, que pertenece a nosotros, y la Dirección de Obras Hidráulicas. Esta semana o la semana pasada, yo sé que ustedes también lo transmitieron o Constitución lo comentó en algún momento, nosotros hicimos un hito dirigido por la Dirección General de Aguas, que fue la destrucción de 3 pretiles que estaban acumulando el agua y en teoría estaban llevando de mala manera el agua, lo que era también algo que iba agravando la sequía en el sector de Mataquito. Claro, y por otro lado, lo que tú contabas, exacto, ese fue un hecho inédito a nivel nacional, no había ocurrido que dos direcciones del Ministerio de Obras Públicas, que era la Dirección de Vialidad y la Dirección General de Agua, se pudieran unir y que administrativamente pudieran liberar el curso del agua. Eso fue bastante emocionante, y creemos que es una señal también para que otras personas en otras cuencas de la región del Maule no hagan lo mismo, porque la señal es clara. Si usted hace algo que es indebido, como acumular el agua sin los permisos correspondientes, nosotros vamos a acudir y vamos a restituir el orden para que todas las personas tengan derecho a ocupar el agua. ¿Eso se va a sancionar? ¿Se tiene detectado quiénes son las personas efectivamente que incurrieron en esa falta? Porque más que falta es un delito. ¿Eso va a tener sanciones? Por supuesto. A ver, uno lo que está mostrando
principalmente es lo material. Ustedes vieron la destrucción de estas obras, pero para llegar a la destrucción de estas obras hubo todo un proceso de fiscalización con denunciantes, con denunciados, nosotros sabemos quiénes son, etcétera, etcétera, a los cuales se les ordenó pagar una multa y además de pagar una multa, que ellos mismos destruyeran estos pretiles. No lo hicieron, por lo tanto, nosotros destruimos los pretiles, pero además doblamos la multa. ¿Se fija? O sea, esto es no solamente por la destrucción de esta obra, sino que además también es por, estamos hablando de 250 millones de pesos, incluso en algunos casos. En todos los procesos de fiscalización, porque además como una medida para la sequía, nosotros aumentamos al doble la capacidad de funcionarios en nuestro departamento de fiscalización, y por eso el resultado de esto fue más rápido que en años anteriores. Hemos podido tramitar aproximadamente 60 expedientes de sanciones, lo que es mucho más de lo que se había tramitado en los últimos años. Eso con respecto a lo que es la Dirección General de Agua. Y con respecto a lo que es DOH y los pozos que tú mencionaste, hay 12 o 14, si mal no recuerdo, sectores en los cuales el abastecimiento de agua potable rural, existiendo el sistema de agua potable, hoy día lo hacen los camiones aljibes. ¿Por qué? Porque se acabó el agua en los sectores donde están, o las matrices, o en este caso las captaciones ya no tienen agua. Y eso es producto también de la megasequía que se viene viendo. Por lo tanto, nosotros conseguimos recursos de emergencia para poder profundizar pozos. Son 5. Uno de ellos, yo lo visité la semana pasada, fue Huerta de Maule, otro es Nirimilo, que estaban con restricción, Pahuil, que es histórico, que es el que fui a ver el lunes, Botalcura en Pencahue y Vegancoa en Linares. Estos son los primeros 5 que ya se están ejecutando, y la buena noticia es que en las napas subterráneas, y eso nosotros estamos haciendo un estudio para saber cuánta agua también hay en las napas subterráneas, y creemos que nos va a ir bien con eso. Nosotros podemos determinar, en este caso, que podemos solucionar el problema a las personas que hoy día se abastecen con camiones aljibes. Por ejemplo, en Pahuil el agua salió a los 30 metros, constante, continua, sin cortarse, lo que significa que esas personas ya no van a tener que ocupar camiones aljibes, por lo menos durante este tiempo que nosotros habilitemos el pozo. Entonces son varias las acciones que se están tomando desde el punto de vista de lo que es sequía, porque acuérdate que la primera prioridad es el consumo humano, así lo dijo el presidente en este momento, y después viene todo lo demás. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, y hasta el momento, gracias a Dios y por suerte, ha dado muy buenos resultados. Seremi, igual resaltar que estas son labores bastante grandes y en realidad esperadas también por la comunidad en torno a lo que corresponde a la crisis hídrica. En realidad, en relación, por ejemplo, a Alicantén y con el río Mataquito, fue bastante polémico y siempre nosotros lo hemos mencionado y en realidad era preocupante la situación. Pero este tipo de proyectos que no son de un día para otro, entendiendo también la crisis por la cual atravesamos, de alguna forma u otra, estos proyectos van a tener algún tipo de retraso o obstaculización en medio de la crisis que ahora nos encontramos. Mira, las faenas a nivel ministerio completo hay que distinguirlas. Yo me atrevería a decir que las faenas que tienen que ver con camino no van a ser tan postergadas o atrasadas en lo que es su ejecución. ¿Por qué? Primero, porque las faenas de camino son faenas en las cuales se puede respetar la distancia social, en la cual con medidas de seguridad y de higiene absoluta se puede seguir avanzando. Muchas de ellas requiere solamente el operario que va a su máquina, que se mueve solo y hace el trabajo. ¿Se fija? Y eso nos hace pensar de que no vamos a tener mayores complicaciones. Uno, las faenas de agua potable rural se manejan en la misma condición. También creemos que no vamos a tener problemas con eso, a excepción que exista algún contagiado, que haya que ver algún tipo de cuarentena o algo por el estilo, pero esas faenas nosotros creemos que van a seguir desarrollándose y vamos a intentar llegar hasta el máximo con ellas. Las que son un poco más complicadas son las faenas que tiene la Dirección de Arquitectura. Por algo lógico, acá se está trabajando en espacios cerrados en donde se reduce la posibilidad de tener un poco más de contacto, distancia social. Te doy un ejemplo claro. Nosotros tenemos hoy día la construcción del mega hospital de Curicó y ayer recién se presentó el primer caso de un contagiado. Nosotros tenemos también la construcción de la cárcel La Laguna, que tiene más de 800, en Talca, que tiene más de 800 funcionarios trabajando. Entonces, hemos tenido que reconvertirnos absolutamente para poder
no paralizar estas faenas, porque paralizar 2 faenas que son tan grandes significaría un desastre más complejo todavía económico del que ya estamos pudiendo ver. Pero lo primero siempre es la salud de las personas, así que nosotros hemos sido muy estrictos con los contratistas, les hemos pedido todos los protocolos habidos y por haber, y estamos siempre fiscalizando de la mano con la autoridad de salud para que las obras puedan mantenerse y sostenerse durante el tiempo. Sí, Seremi, de todas formas también entender que en cuanto a salud se refiere, para poder hacer estos trabajos, lo mencionábamos al inicio de la entrevista, también un trabajo en terreno que sí o sí se deben hacer, porque evidentemente hay ciertos trabajos que no permiten la plataforma digital. Como ministerio, en el caso de la región del Maule, los resguardos para los trabajadores, todo lo referente a los protocolos y las medidas de seguridad pertinentes en esa área, quizás cómo se está trabajando. A ver, acuérdate que la primera instrucción que se recibió tenía que ver con, acá usted tiene que aislar a todas las personas que estén en las siguientes condiciones: mayores de 65, personas que tengan alguna enfermedad crónica, mujeres que estén embarazadas, ¿cierto? Eso fue lo primero que se hizo, por lo tanto, quedamos con una cantidad de gente disponible que nosotros, la primera medida que tomamos fue hacer que trabajaran en agrupaciones. Hicimos turnos, se están agrupando y eso hace que las emergencias de conectividad, como tú bien lo decías, no estén desatendidas. Tanto lo que hacemos nosotros con la dirección de vialidad en sí, con nuestra propia maquinaria, como lo que hacemos también con los contratistas. Eso desde ese punto de vista. Segundo, a los contratistas les hemos estado diciendo que tomen las medidas necesarias también en lo que es el traslado y el transporte de sus trabajadores, que sean transportes grandes, que estén sanitizados. Nosotros mismos dimos el ejemplo sanitizando permanentemente nuestra maquinaria propia, y en eso también se les ha exigido lo mismo a los contratistas. Y segundo, los materiales necesarios, la mascarilla, los guantes, el alcohol gel. Por ejemplo, yo me fijaba en la obra el lunes, y me puedo ver las obras que están en la M50, los 2 tramos que les nombré, Pelline, Viñales, y el tramo de Faro Carranza, Pelline, en donde los bandereros tenían bidones de agua que estaban en puntos específicos para poder ir, en este caso, haciendo la higiene de las manos permanentemente. O sea, son normas que se cumplen y son detalles que hoy día los contratistas han tenido que habilitar con mayor fuerza para no tener que causar el perjuicio de paralizar las obras. Bien, Seremi, en realidad sabemos que son temas sumamente importantes, tanto el trabajo que se está realizando en relación a la crisis que ahora vivimos como crisis que ya venían de antes, como en el caso de la crisis hídrica y los trabajos en general del Ministerio de Obras Públicas. Así que usted, como siempre, invitado, como todas las autoridades en realidad, para conversar y entregar a través de la pantalla de Matinal Enfoque AM los datos e informaciones. Como último mensaje, usted como Seremi, también llevar un mensaje y llamado a la población desde su punto de vista en alusión a lo que corresponde a esta crisis para finalizar. No todos tenemos la suerte o la posibilidad de quedarnos en casa. Yo lo digo por mi parte porque creo que es de una autoridad responsable estar trabajando hasta el final. Pero lo que yo no puedo hacer como autoridad es obligar a las personas a que vengan a trabajar cuando tienen las condiciones no son seguras o pueden estar en su casa. Por lo mismo, las personas que no tienen que salir de la casa o que pueden quedarse en casa, háganlo. Esto es por nosotros, incluso los que tenemos que seguir trabajando para que las cosas funcionen, también tengamos algún grado de protección. Aproveche de quedar en su casa, aprenda, estudie, vea cómo funciona el teletrabajo. Si va a salir, que sea estrictamente lo necesario. Uno ve cómo son estas situaciones y desde ese punto de vista el higiene también es fundamental. Entonces yo creo que los mensajes son más que conocidos. Estas no son vacaciones, hay que quedarse en casa y en el fondo ya vendrá el momento en el cual vamos a poder celebrar, juntarnos, desarrollar el turismo, que yo sé que para Constitución también es tan importante, pero hoy día lo principal es que salgamos de esta etapa muy compleja de manera sana y con los menos problemas posibles. Así que a cuidarse, a quedarse en casa los que puedan, háganlo por nosotros los que no podemos también y a extremar las medidas de higiene.
Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos en el matinal Enfoque AM. En este caso, entendiendo también de la importancia de aún así mantenernos informados del trabajo que se está realizando en general en la región del Maule. Seremi de Obras Públicas, Francisco Durán, quien nos acompañó en el matinal Enfoque AM.